El día de hoy continuamos con la segunda parte de la historia de Paldea, de la región de Paldea. Historias 4, 5 y 6. Bueno, ahora sí, comenzamos. Hoy seguiremos desentrañando los maravillosos misterios que esconde la historia de esta región. O eso suelo decir, pero creo que os vendrá bien descansar un poco el coco después del examen. Así que hoy voy a darles un enfoque algo distinto a la clase, para que os resulte más amena, ¿vale? Voy a contaros una fábula tradicional de Paldea, una historia que sucedió hace mucho tiempo. Érase una vez un rey, amante de los tesoros, al que le encantaba ver aumentar su fortuna. Cierto día llegó al reino un mercader del este, atraído por los rumores acerca del monarca y su devoción por tesoros exóticos de tierras lejanas. Se presentó ante su majestad y le mostró 4 tesoros, de lo más peculiares: un caldero, una espada, un juego de tablillas y unos abalorios. El rey pegó un respingo y se levantó del trono, eufórico, pues jamás había visto nada parecido. Tanto deseaba hacer suyas semejantes rarezas que colmó al mercader de monedas de oro. Uy, otra vez mirando a la profe a los ojos, Florian. Uno de los tesoros era un juego de tablillas, pero ¿podrías decirnos para qué se usaban? Para escribir en ellas. Correctísimo. Veo que te gusta ir llenando esa cabecilla de conocimiento en el día a día. La historia continúa aquí. Estas tablillas de madera se usaban antiguamente en territorios orientales para escribir textos. Como ya imaginaréis, su demanda se redujo casi a cero cuando se popularizó otro material, mucho más versátil: el papel. Tal vez la idea de escribir en madera y no en papel le resultara fascinante al rey al ver las tablillas, o tal vez los textos escritos en ellas contuviesen enseñanzas que consideraban formidables. El caso es, esa misma noche, tras poner a buen recaudo los tesoros recién adquiridos, una horrible catástrofe azotó al castillo del rey. O sea, una horrible catástrofe azotó el castillo del rey. Y dicen que al despuntar el alba, o sea, al amanecer, había quedado reducido a escombros. Una vez más, el timbre no me deja terminar. Bueno, si no queréis iros al sobre sin saber el final de la fábula, venid a hablar conmigo después de clase. Bueno, continuamos con historia 5. El diario de exploración del foso. El diario de exploración del foso. Hoy seguiremos desentrañando los maravillosos misterios que esconde la historia de esta región, de Paldea. Antes del examen parcial, os hablé acerca del foso de Paldea y sus profundidades, es decir, de la área cero. ¿Os acordáis? Ese enorme cráter rodeado de incógnitas que tan embelesados tenía a todos, incluido el emperador del Imperio Paldiano. O sea, ese enorme cráter rodeado de incógnitas que tan embelesados tenía a todos, incluido al emperador del Imperio Paldiano, o sea, incluido el emperador del Imperio Paldiano. ¿Cómo cuenta? Cuentan que hace 2 siglos, o sea, 2000 años, 2 siglos, alguien logró pisar por primera vez sus rincones más profundos. El mérito fue de un grupo de pioneros que se hacían llamar la Brigada de Exploración Cero.
Estaba formada por especialistas en diversas ramas. Unos eran expertos en combate, mientras que otros sobresalían por su erudición. Podrían decirse que dicha brigada reunía a varias de las mentes más privilegiadas de toda Paldea. Entre sus miembros destacaba un tal Eriad, un gran escritor y erudito de la historia natural. O sea, el Charles Darwin de Pokémon. Cuando concluyó la expedición, puso en práctica su talento literario y plasmó lo vivido en el Área Cero, en un diario de exploración que publicó. Uy, Florian, nuestras miradas se han cruzado justo en el peor momento. Lo siento. Demuéstrame que estabas prestando atención. Demuéstrame que estabas prestando atención. ¿Cómo se hacía llamar el grupo que se adentró en el foso y exploró por primera vez las entrañas del Área Cero? Equipo, no, equipo. Brigada de Exploración Cero. Correctísimo. Y eso que solo he mencionado el nombre de reflejón. Qué perspicaz. Qué perspicaz. Joder. Se hacían llamar la Brigada de Exploración Cero y el diario en el que Eriad narró las experiencias que vivieron él y su equipo aún puede verse de vez en cuando en librerías, bibliotecas y demás. Lo tituló Libro Escarlata / Púrpura Violeta, a secas, si no me falla la memoria. El Área Cero estaba en boca de todos por aquel entonces, así que, como os podréis imaginar, el libro Escarlata y Púrpura, / Violeta, se vendió como churros. Había un ejemplar en cada hogar, prácticamente. Pero las descripciones y las imágenes que contenía eran a cual más disparatadas, ficción pura y dura. Vamos, los lectores se lo debieron de tomar muy mal, porque comenzaron a tildar de fraude a Eriad. Oh. De hecho, llegaron incluso a poner en duda que la Brigada Exploración Cero hubiera logrado poner el pie en lo más profundo del Área Cero. El libro Escarlata y Púrpura causó tal decepción que terminó inundando las librerías de segunda mano y pasó a ser considerado un libro esotérico más. Si os pica la curiosidad, que sepáis que tenéis un ejemplar del libro a vuestra disposición en una estantería del vestíbulo. En una estantería del vestíbulo, sí, eso es cierto. En la planta baja. Oh, la clase se ha terminado. Pasamos a Historia 6. Dice, esta será nuestra última clase antes del curso. Esta será nuestra última clase del curso. Así que, por última vez, desentrañaremos los maravillosos misterios que esconde la historia de esta región de Paldea. La vez pasada os hablé acerca de la Brigada de Exploración Cero y sus andanzas hace 200 años. Como veis, cada fecha que menciono está más próxima al año en el que nos encontramos. Nunca me había gustado que las clases de historia se vayan acercando cada vez más al presente. ¿No será mucho más fascinante empezar por la actualidad para luego adentrarnos de lleno en un pasado cada vez más lejano? Totalmente. ¿Verdad que sí, Florian? Por desgracia no puedo saltarme el temario, así que a las bravas o el director me pondrá de patitas en la calle cuando se enterase, perdón. Sería un lío enorme. Sí, es cierto que resultaría bastante complicado conectar un acontecimiento y sus repercusiones si el hilo conductor avanzase en sentido inverso. Supongo que no nos queda
otra que fiar a la vista hacia el futuro. En esta última lección os hablaré sobre la teracristalización y su trasfondo histórico. La tecnología de los orbes teracristal nació ni más ni menos que en el Área Cero. ¿Lo sabías? Los miembros de la brigada dijeron ser los primeros en pisar el fondo del Área Cero. Pero no fueron los últimos en explorarla, ni mucho menos. Hace unos 140 años, alguien vio su interior a unos Pokémon que irradiaban una misteriosa luz. Eran Pokémon que se habían teracristalizado, como ya os estaréis imaginando. Intentaron sacarlos del Área Cero, pero la luz se esfumó en cuanto llegaron a la superficie. Así, durante muchos años, la teracristalización continuó siendo una gran incógnita sin resolver. O sea que fue un gran misterio la teracristalización. Así que, hace unos 10 años, alguien de quien habéis oído hablar dio con la clave del misterio. Una década no es nada, en términos históricos. Podrá decirse que ocurrió ayer. G. ¿Creéis que a estas alturas habrías aprendido a desviar la mirada, Florian? Dice lo siguiente la profe, que le pregunta lo siguiente. ¿Qué mente prodigiosa desentrañó los misterios de la teracristalización y su funcionamiento? La profesora Albora, el profesor Turo. Correcto. Me sorprende que estéis al corriente aunque acabéis de mudarte a esta región. Menudo marisabidillo. Menuda sabidilla. ¿Estáis hecho el director clave? Me temo que no. Aunque depende de cómo se mire. Bueno, esa era una respuesta incorrecta. La respuesta correcta, chicos, es la profesora Albora y el profesor Turo. Correcto. Me sorprende que estéis al corriente aunque acabéis de mudarte a esta región. Continúa un poco más la historia. Hace cosa de una década, una profesora llamada Albora, un profesor llamado Turo, puso fin a las incógnitas hace cosa de una década, una profesora llamada Albora, un profesor llamado Turo, puso fin a las incógnitas que giraban en torno al fenómeno de la teracristalización. Albora y Turo llegaron a la conclusión de que su detonante eran los cristales luminiscentes del Área Cero, o mejor dicho, la energía que emana de ellos. Esto le permitió inventar los orbes teracristal, una tecnología al alcance de muchos hoy en día, todo gracias a que tuvo el detalle de compartir su hallazgo con la Liga Pokémon y la Academia. De hecho, se rumorea que el director Clavel formaba parte de su equipo de investigación. Recién me entero de esto. A que todo es mucho menos mágico cuando conoces a la gente de que se habla en clase. La historia contemporánea siempre me ha sabido a poco. Le falta gancho. Bueno, pues esto termina la última lección. Bueno, chicos, esto ha sido la historia del Área Cero. ¿Qué les pareció? A mí me gustó. Nos vemos en la siguiente parte, que será el libro Escarlata y el libro Púrpura. Mejor dicho, el libro Púrpura y el Escarlata, porque voy a leer el Púrpura. Nos vemos. Chaito.